presentación, de análisis, de reflexiones para nosotros como filósofos, humanistas, pedagogos, etc. ¿Sí? Entonces, de todas formas, siempre hacer como el reconocimiento que el programa, el estudiantado, el director del departamento en estos momentos, el profesor Javier, está a cabeza de liderando estos proyectos que realmente son complejos, y los estudiantes han tenido una vocación muy bonita con el programa. Entonces no sea en vano decirles que sí, muchísimas gracias, el evento ha estado supremamente interesante, y seguirlos apoyando, seguir fortaleciendo estas visiones de mundo que son tan importantes para nosotros los humanistas. Bueno, entonces le damos la palabra a Beatriz y muchísimas gracias por tu presentación. Buenos días, mi nombre es Beatriz, soy egresada del programa de Filosofía y Letras, y pues cuando hice el trabajo de grado estábamos en plena pandemia y estalló justamente el paro, entonces relacioné mi experiencia personal con este evento. El trabajo de grado es un ensayo, así como los que nos hace hacer el Profector, es un ensayo como de 40 páginas, o sea, literal lo que es el Profector sirve para el trabajo de grado. Y en este ensayo pues yo relacioné dos conceptos, que es el concepto de compeler, de Dussel, y el concepto de investigación temática de Paulo Freire. Entonces, ¿qué es compeler? Compeler es cuando uno está dentro de una comunidad de comunicación en la cual uno no puede tener la palabra. Por ejemplo, en la erótica, en el machismo. En el machismo se quita la palabra de la mujer porque se dice, no, es que la mujer es emocional, es que la mujer no piensa, es que lo que ellos dicen es importante porque es mujer, no sé, en las sociedades machistas. También lo podemos ver en la esa sería la erótica, ¿no? También lo podemos ver en la pedagógica, cuando a los padres, a los niños les dicen que no tienen derecho a expresar su sentir, que ellos no tienen palabra, que es como que lo que ellos piensan no importa, ellos son un obstáculo de voluntad de los adultos. También lo tenemos en la política, cuando el centro dice que la periferia no vale, que los saberes campesinos, los saberes indígenas carecen de todo valor, entonces solamente se impone desde el centro, desde la capital, o pues por ejemplo a nivel geopolítico, Estados Unidos crea el discurso y los contradiscursos no son escuchados, son descartados como locura. También lo tenemos en la parte de la salud mental, ¿no? En la idea de que a las personas que poseen trastornos mentales les dice que están locos, es como si porque alguien tuviera un trastorno, todo lo que esa persona es para inválido. También la podemos ver en la religiosa, cuando el cristianismo dice que las demás religiones son supersticiones o son cosas que son mágicas, o sea, como queriendo quitarle todo el valor a eso. Entonces todo eso son actos de compeler, porque si uno está con ese grupo de personas, a uno no lo van a escuchar, porque es como que no, tú eres mujer, tú cállate, tú estás loco, tú cállate, tú eres un niño, tú no sabes. Entonces es un sentimiento pues muy común en nuestra época, ¿no? ¿Y por qué es tan común? Porque nosotros pues somos latinoamericanos, ¿no? Y esto viene desde Europa, desde Parménides, porque Parménides tenía la idea de que se es o no se es, no se acepta el devenir. Entonces cuando los conquistadores vienen a América, ellos crean su ego a partir de la idea de que nosotros no somos. Entonces dicen nosotros, los europeos, mediante el Espíritu Santo evangelizador, porque somos los hijos favoritos de Dios, nosotros tenemos que ir a salvar esos salvajes que no tienen lenguaje, que no tienen ropa, para que ellos puedan acceder a la gracia, así sea por la violencia, como pues dice Bender, ¿no? Eso se llama compeler, o sea, compeler es cuando yo creo que tengo la verdad del otro y yo puedo imponerle al otro la verdad. Entonces yo puedo decir, ustedes no tienen cultura, ustedes no tienen lenguaje y ustedes no tienen que rendir tributo, que fue lo que ellos hicieron, ¿no? Y pues los indígenas eran personas muy amistosas, o sea, ellos de verdad pensaban de que ellos querían establecer un diálogo, pero pues realmente no, ellos lo que querían era imponer su ser. Y pues recientemente escuché ese concepto que tiene que ver con las metafísicas devoradoras del ser, es como que el ser se afirma a partir de la negación o del encubrimiento del otro. Y pues este fenómeno no solamente lo vimos en la conquista, ¿no? Porque pues en la conquista, listo, o sea, llegaron y arrasaron con los indígenas y con nuestros saberes, y nos impusieron un ser donde, o sea, nosotros teníamos que rendirle tributo a quienes nos violentaban, y pues eso no es justo, ¿no? Y luego en la colonia tenemos, por ejemplo, el derecho a la pernada, que es el derecho a violar a la afro o al indígena,
porque pues tenía derecho el señor feudal, el señor criollo y el señor blanco, ¿listo? Y pues luego esto se sigue extendiendo, porque vamos de que hoy en día todavía tenemos castas políticas que se repiten, que son castas de familias criollas, que ellos creen que tienen el derecho a gobernarnos porque según ellos nosotros somos unos brutos que no sabemos cuál es nuestro interés. Y todo esto ha llevado a la represión de Colombia, o sea, de que Colombia constantemente es como que se silencia su palabra. Pero cuando pasó lo del paro 21M, es cuando nosotros dijimos estamos cansados de que nos compelen, estamos cansados de que nos digan de que no podemos gobernarnos, de que solamente ellos pueden gobernar al país, de que nosotros como mestizos no tenemos derecho a acceder al país, a cómo ser gobernados, ¿no? Entonces este graffiti tiene una frase muy bonita que dice solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros ya entendimos de que a nosotros no nos va a salvar ningún Mesías, ¿no? O sea, no va a haber como un salvador, sino que somos nosotros mismos mediante la lucha popular los que cambiamos las condiciones con las cuales somos gobernados. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un capucho que pues representa esa rabia de que no le teme pasar por encima de las convenciones con tal de exigir justicia, ¿no? Porque pues rayar una pared al lado del desempleo, de la hambruna, de tener un sistema económico y de salud que te segrega y como nos contaba la compañera que está diseñado para fracasar, pero al mismo tiempo nos digan que es nuestra culpa porque no nos exigimos suficiente aun cuando las condiciones económicas de nuestro país, por ser dependientes de distintas potencias, porque no tenemos industria, nos llevan a pensar que es nuestra culpa fracasar, pero realmente no es así. O sea, realmente estamos en una sociedad sumamente precaria, o sea, literal no tenemos industria, entonces pues nosotros casi no producimos como para nosotros crear y vender, sino que nosotros producimos materia prima que ellos compran y luego revenden, y pues por ello estamos en una situación económica muy precaria, ¿no? Gracias al paro 21M, nosotros pues pudimos hacer un cambio, ¿no? Elegimos el primer gobierno de izquierda en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Que pues independientemente de pues cómo uno se siente respecto a sus políticas, podemos decir que es un triunfo, porque por primera vez los nadies hemos puesto presidente. ¿Y quiénes son los nadies? Pues los nadies son justamente los que han sido compelidos. Somos todos aquellos que nos han dicho tú no eres porque eres campesino, porque eres mujer, porque eres pobre, porque eres joven, porque profesas otra cultura, otra religión, otros valores. ¿Listo? Bueno. Entonces, todo esto, el sentimiento lo relacioné con un sentir muy personal. Yo por lo general me acostumbro a escribir textos sobre mi sentir o mi pensar, entonces lo voy a compartir, ¿listo? Bueno, el ser violentado física, verbal o simbólicamente con la justificación del bien formativo resulta doloroso y confuso. Yo creo que todos tenemos recuerdos de que en algún punto alguien nos golpeaba cuando éramos niños y nos decía es que es por su bien, porque usted no entiende. A esto se le llama violencia sacrificial, ¿listo? Entonces es como la idea de que hay que negar todo lo malo y que uno tiene derecho a negar todo lo malo, incluso a maltratarlo, con tal de conseguir un fin. Eso es como decir que el fin justifica los medios, ¿listo? Y esto se llama compeler, o sea, cuando nosotros alguien nos golpea, nos insulta, nos denigra para que entremos en razón, no nos está convenciendo ni está dialogando, nos está compeliendo, ¿listo? Bueno, entonces, para aclarar, persuadir significa apelar a la razón mediante la sensibilidad. Convencer denota cambiar de parecer mediante razones. Y educar es ayudar a que el otro desarrolle competencias o habilidades. Si se dan cuenta, ninguno de estos factores implica golpear a la persona para obligarlo a obedecer, ¿listo? Bueno, y pues como les dije, esto lo vemos en la erótica, en la política y en la económica, ¿listo? Entonces, ¿cómo surgió este trabajo, no? Pues he notado de que pues en general tiendo a ser una persona bastante pasiva, ¿no? Entonces me molestaba mucho porque decía, ¿por qué soy tan pasiva? Entonces pues me di cuenta de que pues para mí como decir no nunca había sido suficiente, como les decía, como no quiero, y es como que pues de malas, pues tienes que querer. Y entonces era como que bueno, tal vez tengo razón, entonces yo tengo que convencerme de que pues sí es así. Entonces me decían que era necesario para que yo sea, porque no querían de que yo no sea, entonces que así como que ser, no ser, o sea de que yo tengo que esforzarme para ser, que vendría a ser la de la sociedad de rendimiento, o sea el deseo de perfección para poder alcanzar el ser.
Y entonces pues yo sentía que tenía un super yo que era muy exigente, era como que me decía, si no haces las cosas bien, entonces no eres perfecta y pues mejor vete que estorbas. Entonces yo quedaba así como que me bloqueaba mucho y me daba mucha ansiedad, yo todavía un poquito. Pero pues desde que he aprendido esto pues ya me he reconciliado más conmigo mismo, ¿no? Entonces, desde que entré a la carrera, empecé pues a ver la parte de la literatura y pues empecé a reconocer en mi familia pues toda la alteridad, ¿no? Por ejemplo, la alteridad indígena, la alteridad afro, la alteridad campesina, y la alteridad es eso, o sea, la alteridad es todo aquello que es otro dentro del discurso eurocéntrico que te dice, eso no tiene ser, pero cuando tú lo comprendes dice, esto tiene ser, esto es distinto, esto no es inferior, no es superior, esto es distinto y tiene valor, ¿listo? Entonces, pues con eso he podido mejorar la relación con mi familia, porque yo sentía mucho que era como que tenía que alejarme, o sea, como que tenía que acercarme a las personas que decían que tenían sed para yo así poder entrar en el grupo de los que tienen sed. Y pues luego pues me di cuenta que esto era algo supremamente violento y algo supremamente cruel incluso de mi parte. Entonces pues al darme cuenta de que pues o sea esto era como una obsesión que viene desde la colonia, entonces mejoré mis relaciones con mi familia. Y empecé pues a comprenderlos también, no porque uno no comprende los padres como porque uno lo presionan tanto, pero cuando uno se da cuenta del trasfondo y de que ellos los violentaban más es como que uno dice, claro, o sea, ellos tienen miedo de que uno lo humillen, porque pues yo creo que a todos nuestros padres nos ha pasado, en algún punto nos han contado de que ha llegado alguien y les ha dicho que es un ignorante, que es un analfabeto, o a nuestros abuelitos, y ellos se han sentido mal. Entonces, pues, por ejemplo, gracias a Freire, pues, se mira de que no hay personas analfabetas, ¿no? De que todos tenemos una lectura del mundo y todas las ideas son válidas porque vienen desde un sentir. ¿Listo?